El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios Tisú presentan la serie Feliz para siempre, con el tema número 7. Material auxiliar para la lección de la escuela sabática de esta semana. El conflicto cósmico. Cuando éramos niños, mi hermana y yo solíamos pasar un par de semanas del verano en casa de mi abuela, en una zona rural del estado de Nueva York, con dos primos mayores, Teddy y su hermano menor, Jimmy. Recuerdo perfectamente el día en que encontraron una ventana rota. Mi abuela era una persona muy sensata, así que cuando llegó la hora de cenar, nos dijo que nadie comería hasta que la persona que había roto la ventana confesara el hecho. Luego, se volvió hacia Jimmy y le dijo: «Cuando estés listo para confesar, todos podremos comer». Cuando salió de la habitación, Teddy empezó a presionar a Jimmy para que confesara, pero él no lo hacía. Finalmente, Teddy nos dijo a mi hermana y a mí que probablemente lo había hecho una ardilla, pero que confesaría para que todos pudiéramos comer. Teddy nos pareció un héroe. Muchos años después, mientras recordábamos esos tiempos durante un evento familiar, Teddy nos dijo: «Ustedes saben que yo fui quien rompió esa ventana, ¿verdad?». Jimmy había sido acusado injustamente. Cuando las cosas van mal en nuestro mundo, ¿a quién se suele acusar? Muchos preguntan: «Dios, ¿por qué has hecho o permitido esto?». Como se señaló en el capítulo anterior, algunos afirman que, dado el tipo y la cantidad de mal presente en el mundo, es improbable que Dios exista. Muchos afirman que la defensa o argumentación basada en el libre albedrío no es por sí misma capaz de explicar el evidente problema del mal. Por un lado, parece que Dios podría haber evitado muchos males que ocurren sin socavar el libre albedrío. Por ejemplo, un Dios todopoderoso podría evitar muchos desastres naturales, huracanes, inundaciones, enfermedades, sin socavar el libre albedrío de sus criaturas humanas. Del mismo modo, parece que Dios podría evitar accidentes aéreos advirtiendo de antemano a las posibles víctimas. En estos y otros aspectos hay más elementos intervinientes cuando se observa el cuadro completo. De hecho, como veremos a continuación, las Escrituras establecen un marco referencial más amplio, una controversia cósmica que los adventistas llamamos el Gran Conflicto. Este mundo forma parte de una zona de guerra cósmica, lo que nos ayuda a entender por qué a menudo parece que el mal reina en nuestro planeta. En resumen, en este mundo hay un gobernante enemigo que está en guerra contra Dios y su pueblo. Este capítulo pasa así al siguiente punto crucial acerca del problema de la existencia del mal, el escenario del conflicto cósmico, Mateo 13, 24 y 30. La razón por la que Dios permite la existencia del mal, más allá del libre albedrío, es el marco más amplio del conflicto cósmico en el que Satanás y sus secuaces se oponen al gobierno amoroso de Dios. Un enemigo ha hecho esto. Si Dios es totalmente bueno y todopoderoso, ¿por qué existe el mal? ¿Por qué permitió que apareciera? Jesús dio una respuesta simple pero extremadamente profunda: un enemigo ha hecho esto, Mateo 13, 28. Esta respuesta aparece en la parábola de Jesús acerca del trigo y la cizaña. En ella, un hombre, que representa a Cristo, sembró buena semilla en su campo. Pero mientras sus hombres dormían, vino su enemigo, sembró cizaña entre el trigo y se fue, Mateo 13, 24 y 25. Cuando la cizaña, que representaba el mal, se hizo evidente entre el trigo, los siervos le preguntaron: «Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo, pues, tiene cizaña?». Versículo 27. Lo mismo se pregunta hoy la gente: si el mundo era perfecto cuando salió de las manos de Dios, ¿por qué hay maldad en él? El dueño del campo responde a ese interrogante: un enemigo hizo esto, versículo 28. ¿Quieres que vayamos y la arranquemos?, preguntan los siervos, versículo 28. Del mismo modo, muchos se preguntan hoy por qué Dios no erradica el mal de inmediato. La respuesta del dueño del campo encierra la solución: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, versículos 29 y 30.
Dios erradicará el mal, pero arrancarlo antes de tiempo provocaría daños colaterales e irreversibles en el bien. Esta parábola ofrece un esbozo del conflicto entre Cristo y Satanás. El mal es el resultado de la acción de Satanás, no de Dios, permitida temporalmente porque lo contrario provocaría una tragedia aún mayor. Si Dios desarraigara prematuramente el mal sin que los seres humanos comprendieran lo que ha sucedido y por qué Dios actúa como lo hace, las personas servirían a Dios por temor, no por amor. En el gran conflicto. Sin embargo, el mal será totalmente desenmascarado y todas las criaturas de Dios comprenderán que Él es amor, que todos sus mandatos y acciones siempre han sido y serán fruto del amor y destinados a la felicidad última de todos. Dios no deseaba que el mal ingresara en su creación, pero lo permitió temporalmente porque hacer lo contrario excluiría o perjudicaría gravemente el amor. Un enemigo ha hecho esto. Si Dios es totalmente bueno y todopoderoso, ¿por qué existe el mal? ¿Por qué permitió que apareciera? Jesús dio una respuesta simple pero extremadamente profunda: un enemigo ha hecho esto, Mateo 13, 28. Esta respuesta aparece en la parábola de Jesús acerca del trigo y la cizaña. En ella, un hombre, que representa a Cristo, sembró buena semilla en su campo. Pero mientras sus hombres dormían, vino su enemigo, sembró cizaña entre el trigo y se fue, Mateo 13, 24 y 25. Cuando la cizaña, que representaba el mal, se hizo evidente entre el trigo, los siervos le preguntaron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo, pues, tiene cizaña? Versículo 27. Lo mismo se pregunta hoy la gente: si el mundo era perfecto cuando salió de las manos de Dios, ¿por qué hay maldad en él? El dueño del campo responde a ese interrogante: un enemigo hizo esto, versículo 28. ¿Quieres que vayamos y la arranquemos?, preguntan los siervos, versículo 28. Del mismo modo, muchos se preguntan hoy por qué Dios no erradica el mal de inmediato. La respuesta del dueño del campo encierra la solución: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, versículos 29 y 30. Dios erradicará el mal, pero arrancarlo antes de tiempo provocaría daños colaterales e irreversibles en el bien. Esta parábola ofrece un esbozo del conflicto entre Cristo y Satanás. El mal es el resultado de la acción de Satanás, no de Dios, permitida temporalmente porque lo contrario provocaría una tragedia aún mayor. Si Dios desarraigara prematuramente el mal sin que los seres humanos comprendieran lo que ha sucedido y por qué Dios actúa como lo hace, las personas servirían a Dios por temor, no por amor. En el gran conflicto. Sin embargo, el mal será totalmente desenmascarado y todas las criaturas de Dios comprenderán que Él es amor, que todos sus mandatos y acciones siempre han sido y serán fruto del amor y destinados a la felicidad última de todos. Dios no deseaba que el mal ingresara en su creación, pero lo permitió temporalmente porque hacer lo contrario excluiría o perjudicaría gravemente el amor.